Y lo decíamos, a partir de estos datos de la inflación, del cambio de hábito de los argentinos en cuanto a alimentos, por una cuestión muy sencilla, no alcanza. Esto tiene un impacto en la alimentación, aquí en Córdoba también, con suspensión de algunos de los momentos para comer. Así es, familias que suprimen algunas de las 4 comidas básicas por cuestiones económicas. Es un relevamiento que ha hecho el Centro de Almaceneros y vamos a compartir esos datos. A Germán Romero lo saludamos a esta hora. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Marina, Pablo, un gusto en saludarlo a ustedes, al equipo y por supuesto a las y los televidentes. Bueno, el dato es triste, el impacto que tiene la situación económica en la alimentación de los cordobeses. Contanos. Bueno, ciertamente es un estudio que hemos realizado a nivel nacional. Habitualmente nosotros realizamos relevamiento en el territorio provincial, pero este estudio que tiene, digamos, lo hemos hecho por primera vez en octubre de 2022 bajo las mismas características. Bueno, acá obviamente, repitiéndolo en marzo de 2023, en las 23 provincias argentinas tuvimos que elevar el rango, el parámetro de ingresos. Hicimos un estudio donde veíamos por ingreso cómo se alimentan los hogares argentinos. Tomamos un mínimo de 100.000 pesos de ingresos mensuales y un máximo de 250.000. Digo, esto no es antojadizo, sino que 100.000 pesos es por encima del salario básico, del salario mínimo vital y móvil, y 250.000 pesos es apenas por encima de la línea de pobreza. Obviamente fue muy duro realizarlo, el trabajo, compaginarlo, pero más duro fue digerirlo, ¿no? Porque se agudizó el problema, ciertamente. Tomamos como referencia la canasta básica alimentaria con la tabla nutricional que utiliza el INDEC modificada en 2016 y tomamos los 53 artículos y allí vimos cómo se alimentan las familias en función de sus ingresos. Obviamente que a partir de 250.000, 230.000 se regulariza un poco esta cantidad, esta variedad de artículos de la canasta básica, pero a medida que descienden en una escala de 30.000 pesos, cuando llegamos a 160, 130 o 100.000 pesos, la verdad que es catastrófico de la forma que se alimentan. Es decir, hemos visto que el promedio de los hogares, por ejemplo, de los 53 artículos que propone esta canasta, solamente alcanzan a 23. Este es el rango menor, el de 100.000 pesos, el grupo número 6, donde vemos, por ejemplo, que incluso no se consume carne vacuna, no hay carne de cerdo, hay un pollo por mes. Entonces digo, obviamente que se reemplazó 12 kilos que no está en la canasta básica alimentaria, pero se agregaron 12 kilos de alitas y ranzo de pollo, que en realidad tienen muy poca carne, con el riesgo que significa esos huesitos para las niñas, los niños. Por ejemplo, vemos la leche. La leche, la tabla nutricional indica que mínimo se requieren 24 litros y medio. Sin embargo, estos hogares de menores recursos tienen 8 litros y medio, 12 litros y 15 litros. No llegan ni a la mitad de lo requerido, ¿no? En muchos casos. Hay 10 kilos de pan francés más que lo recomendado. Sobre los 22 kilos hay 32 kilos, casi 33 kilos de pan francés, muchos fideos, mucha papa, pero la verdad es que muy poca alimentación. Y ahí sí, lo que ustedes referenciaban recién, pasamos ya a las ingestas, es decir, amén de lo que hemos comparado, qué consumo se registra de estos 53 artículos, encontramos, bueno, de las ingestas diarias, es decir, de desayuno, almuerzo, merienda, cena, también recién en 230, 250.000 se registra una regularidad, es decir, en el rango mayor de 250.000 se ve que puede haber algún pequeño porcentaje que no cene, pero puede ser una decisión propia o por alguna razón particular. Pero sí, en el menor rango, en los 100.000 pesos de ingresos de hogares, de los cuales hay muchas familias argentinas que atraviesan esta situación, lo hemos dividido en adultos y en menores. Y encontramos, por ejemplo, algo muy triste, que es que, por ejemplo, el 71% de los menores no cenan, el 88% de los adultos tampoco, no meriendan el 62% de los menores, ni el 44% de los adultos, que acá parece que los adultos meriendan más, claro, o se resignan para hacer una merienda extendida con pan y una infusión para que alcance al menos para algunos de sus niñas o niños. El 46% de los menores no almuerzan, el 61% de los adultos tampoco, el 77% de los menores no desayunan y el 82% de los adultos tampoco. Ciertamente esto nos debe interpelar como sociedad. Hoy cada vez que damos un porcentaje inflacionario, indefectiblemente la idea, la esencia de este estudio era puntualmente, digo, más allá que conocemos por la UCA, por distintos estudios, el nivel de pobreza, que siempre es una fotografía vieja porque la velocidad
de la inflación hace que siempre haya nuevos pobres, pero queríamos que las familias nos permitieran entrar a ver cómo es la pobreza adentro, porque creo que nos debemos sensibilizar un poco más sabiendo qué es la pobreza puntualmente, que es mucho más grave que un simple porcentaje, ¿no? Bueno, y si uno observa, ¿no?, el índice de precios y al mismo tiempo el deterioro de los ingresos, ya de alguna manera puede anticipar que esta tendencia se va profundizando. ¿Qué observan ustedes? No, claro, desde octubre que lo realizamos, octubre de 2022, se profundizó mucho. Y obviamente, Marina, con estos porcentajes inflacionarios que tenemos, cuando los alimentos, es decir, la inflación para los que menos tienen, la real inflación es esa, aumentan sobre el 10%, indudablemente cada porcentaje de eso va dejando un tendal de nuevos pobres, nuevos indigentes. Y lo lamentable, digo, que ahora, digo, no todo obedece a una nueva pobreza, hay una pobreza estructural también en Argentina. Pero lo cierto es que hay nuevos pobres que no saben a dónde ir, porque hoy, digamos, tenemos una metodología en Argentina que debería cambiarse. Tenemos trabajadores formales y en blanco que están bajo la línea de pobreza. Tenemos trabajadores informales que han pasado bajo la línea de indigencia. Pero lo cierto es que, por ejemplo, digo, una familia que ingresó a la pobreza, porque muchos se enteran tarde de que están bajo un nivel de pobreza cuando no pueden pagar las deudas, que no les alcanza para cubrir los gastos básicos, digo, porque para tener estos alimentos obviamente que primero hay muchas necesidades básicas insatisfechas, digo, pero no saben a dónde recurrir. De pronto el Estado no están en el radar del Estado porque esta gente, digamos, estas nuevas familias, estos nuevos pobres, quizás tengan un vehículo, quizás tengan una propiedad y no van a ser atendidos con la ayuda social, porque hay muchas ayudas sociales en Argentina. Pero lamentablemente no hay mucha gente fuera del radar que es la que, si no es la que más necesidades tiene, es la que más apuro tiene porque no va a conseguir una ayuda extra. Entonces es una situación muy delicada y se va a ir profundizando en medida que la inflación no baje y no se tomen medidas para frenar inflación, pobreza e indigencia. Germán, gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.